Posición guardia mexicana. ¡Fu, fu, fu, pum! Y de pronto, sí, sí, fu, fu. Yeah. Un saludo para Rudy, mi entrenador. Historia del boxeo, combatiendo a través de los siglos. Oye, Moni, ¿neta tengo que usar los guantes? El boxeo es uno de los deportes más antiguos del mundo. Dentro de su larga historia ha evolucionado entre debates sobre la violencia, el desarrollo de sus reglas, racismo, conflictos políticos y la lucha de la equidad de género, que no ha terminado de resolverse todavía, pero conoce la historia sobre el boxeo y cómo pasamos de luchar desnudos, con casi nada de protección en la antigua Grecia, a la incursión del boxeo femenil en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Oye, igual puedo hacer todo el video con los guantes, que... Siendo el boxeo un deporte tan antiguo, se han dado lugar a diversas ramificaciones de estilos de combate que al final se convirtieron en sus propios deportes. Tal es el caso del boxeo chino, que ahora es el Shaolin, el japonés, que es el kickboxing, el tailandés, que es el Muay Thai, y el filipino, que es el Suntukan. Lo que actualmente conocemos como boxeo se refiere al boxeo inglés, del que te contaremos su historia a continuación. La Edad Antigua. La antigua Grecia. Se cree que el origen del boxeo se remonta a la prehistoria, por ahí del Neolítico en el año 6000 a.C., en África. Sin embargo, no existen estudios serios que respalden esta información. Se dice que de ahí fue importado por los egipcios y que los griegos lo tomaron de esta cultura. Justo en Grecia comienza la historia del boxeo de manera oficial. Naturalmente, los primeros registros del boxeo son de la antigua Grecia. Esta cultura le denominaba pikmakia, palabra que deriva del griego pushus, que significa puños, y en esta práctica deportiva no existían los rounds. El combate seguía hasta que uno de los participantes levantaba un dedo en señal de derrota. La única protección que llevaban los peleadores eran unas bandas de cuero que cubrían las muñecas y los antebrazos. Fuera de eso, peleaban desnudos. Otro aspecto importante es que las peleas las hacían al aire libre, bajo el rayo del sol y el calor, imponiéndole un mayor grado de reto. De hecho, fue a partir del griego el origen de la palabra boxeo. Inicialmente viene de pushos, luego del latín pixis y finalmente del latín tardío puxis. Todas estas palabras haciendo referencia a los puños. La antigua Roma. Los romanos heredaron de los griegos la tradición de boxear, pero ellos llevaron a otro nivel, mucho más hardcore sin duda. Esta cultura boxeaba tanto de entretenimiento gladiatorio en los coliseos, como por entrenamiento para pelear en las guerras. Por si fuera poco, usaban pedazos y picos de metal cosidos a guantaletas de cuero. Una práctica sin duda mortífera. Romanos. La pelea terminaba, por lo general, con la muerte de alguno de los boxeadores. Esto se acabó con la caída del Imperio Romano y el boxeo dejó de practicarse por siglos. La Edad Moderna, Inglaterra. Para el siglo XVII, en Inglaterra, hubo un resurgimiento del boxeo. Se usaba el término para diferenciar riñas cualquiera del espectáculo que se hacían en las apuestas. En el año 1681 existe un registro de una pelea y para 1698 se hacían competencias de boxeo en el Royal Theatre de Londres. En estas épocas el boxeo era algo bastante salvaje de lo que consideras ahora. Se boxeaba sin guantes, sin reglas, no había divisiones de peso y los hombres más ligeros siempre estaban en notoria desventaja. Las peleas se acababan cuando uno de los dos boxeadores no podía más. También estaba permitido tirar al oponente y dejarse caer sobre él, una práctica muy común de la época, como en la lucha libre. Incluso a mediados del 1700 era común golpear al adversario cuando éste había caído en el piso. Por aquellos tiempos el boxeo era ilegal, pero a nadie le importaba. Las peleas se seguían dando cada vez con más adeptos y una popularidad que tuvo un boom. James Vick fue una de las primeras figuras reconocidas del boxeo en el siglo XVIII y su discípulo Jack Roughton también marcó historia. Un parteaguas en el mundo del boxeo fue la pelea de Jack Roughton contra George Stevenson. Este último falleció 3 semanas después del enfrentamiento en consecuencia de las lesiones que sufrió, por lo que su contrincante quedó devastado. Mira, era un buen tipo.
Oh, pero qué agradable sujeto. Broughton incluso pensó en retirarse de esta actividad, pues el sentimiento de culpa lo carcomía. Después de mucho pensarlo, decidió hacer frente a su dolor de manera distinta. Inventó el primer conjunto de reglas para el boxeo en 1743 con el fin de evitar destinos como el que él había ocasionado a su adversario. Entre otras de las grandes aportaciones de Broughton a la historia del boxeo fueron los guantes de box, que originalmente fueron llamados amortiguadores. De igual forma, inventó el cuadrilátero de manera cubierta de lona con el fin de impedir que los espectadores se metieran al ring, hecho que era muy común entonces. Siglo XIX. De inicios a mediados del siglo XIX, toda la concepción del boxeo fue evolucionando gradualmente hasta convertirse en una representación de hombría y honor. El periodo de regencia del Reino Unido, entre 1811 y 1820, fue una época dorada del boxeo inglés. Si eres campeón de este país, muy seguramente lo serías a nivel mundial. Únicamente Estados Unidos representaba un rival fuerte para los ingleses. En 1838 se avanzó nuevamente en materia de reglas, pues llegaron las famosas London Prize Ring, donde ya se prohibían patadas, golpes con la cabeza, mordidas y golpes bajos. Imagínate cómo se boxeaba antes de eso. Las reglas de Queensberry. John Graham Chambers del Club Atlético Amateur sentía que las actuales reglas no eran suficientes, por lo que ideó en 1867 un nuevo conjunto. Para eso buscó el patrocinio de John Sholton Douglas, quien era el noveno marqués de Queensberry. Así surgieron las legendarias reglas de Queensberry, que se usan hasta nuestros días. En estas reglas se instauraron por fin los asaltos de 3 minutos por 1 de descanso y guantes de box obligatorios. También fue crucial una nueva regla. Cualquier boxeador que se cayera tenía que ponerse de pie máximo 10 segundos sin ayuda de nadie. Si no lo lograba, se declaraba knockout y era victoria para el contrario. También fue por estas épocas que se creó la primera clasificación de pesos. Únicamente existían 5 categorías: gallo, pluma, ligero, medio y pesado. Todo indicaba que el boxeo se estaba transformando en una actividad más humana y deportiva. Era de esperarse que al inicio las reglas de Queensberry tendrían sus detractores. Así muchos boxeadores profesionales despreciaron estas reglas por considerarlas muy exageradas y se seguían apegando a las anteriores, que son el London Prize Ring. Sin embargo, la nueva camada de jóvenes boxeadores prefería las nuevas reglas. Un gran impulso de estas fue James Jem Mace, campeón de pesos pesados en 1861. El entusiasmo de Jem por pelear con guantes de box jugó un papel importante en la popularización de estas reglas. Estados Unidos. El boxeo llegó a Estados Unidos a finales del siglo XVIII, pero gozó de una popularidad en urbes como Filadelfia, Boston, Nueva York e incluso Nueva Orleans. La mayoría de los boxeadores que peleaban en Estados Unidos habían emigrado de Irlanda o del Reino Unido, que fue la cuna del boxeo. Desde el inicio, los afroamericanos tuvieron un papel importante en la historia del boxeo. Algunos de los primeros boxeadores americanos fueron previamente esclavos. Un ejemplo fueron los destacados Bill Richmond y Tom Molyneux, quienes pelearon contra los boxeadores top de la época a principios del siglo XIX. Estados Unidos iba subiendo aceleradamente de nivel, por lo que los campeones británicos comenzaron a interesarse en viajar a este país para obtener peleas. Fue a partir del boxeador americano de origen irlandés, John L. Sullivan, que los estadounidenses comenzaron a dominar los campeonatos mundiales. Racismo en el boxeo. Con el creciente número de afroamericanos destacando en el boxeo, comenzaron los títulos importantes. Así fue el caso de Joe Gans, campeón mundial de peso ligero en 1902, y Jack Johnson, campeón mundial de pesos pesados en 1908. Estas victorias le quemaban las entrañas a varios contrincantes blancos, por lo que la respuesta más fácil era la discriminación. El racismo llegó a ser tan descarado que boxeadores blancos se negaban a pelear contra negros. Figuras destacadas como John L. Sullivan, Jim Covert y Jack Dempsey se negaron a pelear contra boxeadores afroamericanos. Una medida normal en ese momento de la historia del boxeo. Otra medida atroz eran las peleas arregladas, donde le pedían al boxeador de raza negra que perdiera. Joe Gans fue víctima de esta práctica, casi siempre contra boxeadores blancos, de notable nivel inferior. Por otro lado, cuando el boxeador afroamericano Jack Johnson ganó el campeonato mundial, fue tan acosado por sus detractores racistas que se vio forzado a abandonar Estados Unidos.
Pese al ambiente tan pesado que existía desde hace siglos, los afroamericanos continuaron en su búsqueda de una carrera deportiva en el boxeo, principalmente en el periodo de la Gran Depresión, más que una simple pelea. Estados Unidos contra la Alemania nazi. Pocos años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, se organizó una pelea. Era el año de 1936 y los contendientes serían el afroamericano Joe Louis y el alemán Max Schmeling. Se trataba de un evento cargado de simbolismo, tanto político como social. La batalla estuvo tan reñida, sin embargo, en el round 12, el alemán ganó por nocaut. Un año después, en 1937, Joe Louis ganó el título mundial de pesos pesados, pero declaró que no se consideraría campeón mundial hasta que ganara en revancha contra el alemán Max Schmeling. Para 1938 ya se había organizado la pelea y fue vista como un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Alemania nazi. La prensa americana hizo muchísimo revuelo con el duelo entre el afroamericano y el blanco raza aria, e incluso los mandatarios de cada país pidieron hablar con sus respectivos boxeadores, Adolf Hitler y Roosevelt. Joe Louis ganó la batalla, un momento clave para la historia afroamericana. Boxeo amateur a escala internacional. A finales del siglo XIX se organizaron las primeras asociaciones y campeonatos de boxeo amateur. Este empezó a ganar popularidad y se diseminó con rapidez impresionante por todo el mundo. La incursión de los países comunistas en el boxeo. Aunque la Unión Soviética no practicaba boxeo profesional, porque ya sabes, comunismo, se unió a Laiva en 1950. Entró a los Juegos Olímpicos en 1952 y se posicionó como uno de los rivales más fuertes a nivel mundial, junto con otros países comunistas como la Alemania del Este, Polonia y Cuba. Cuba había producido grandes boxeadores profesionales antes de que el gobierno de Fidel Castro prohibiera el deporte profesionalmente. La isla se mantuvo dominando en gran parte porque sus mejores boxeadores permanecen siempre en el boxeo amateur. Boxeo internacional. Países africanos como Nigeria, Ghana, Tanzania, Egipto y Sudáfrica avanzaron en su nivel de boxeo tras sus respectivas independencias en la década de los 50 y 60. México destacó gracias a importantes figuras como Rubén Olivares, Carlos Zárate, Salvador Sánchez y Julio César Chávez. Por otro lado, también fueron notables los estadounidenses de origen latino, como Manuel Ortiz, Oscar de la Hoya y Fernando Vargas. Filipinas se volvió potencia del boxeo durante la primera década del siglo XXI, cuando el legendario Manny Pacquiao impulsó el récord ganando los campeonatos mundiales de 8 diferentes pesos. 8. Así fue considerado el mejor boxeador de ese momento. Práctica femenil. El boxeo siempre se había mantenido muy restringido para las mujeres en general. En el siglo XVIII existen registros de peleas entre mujeres, pero era algo novedoso que no se hacía de manera cotidiana. En los Juegos Olímpicos de 1904 se hizo un evento de boxeo de mujeres, pero solo de exhibición. No fue hasta 1970 que las mujeres comenzaron a entrenar seriamente boxeo, aunque había mucha dificultad para conseguir combates y aceptación. En la década de los 90 se sancionó el boxeo femenil en países como Canadá, Rusia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Hungría, y se mantuvo en muy bajo perfil, hasta que la lucha por la equidad de género avanzó, siendo en Londres, la cuna del boxeo, en 2012, cuando el boxeo femenil se convirtió en un deporte olímpico de vuelta. Ahora conoces un poco sobre la historia del boxeo, un deporte que ha sido prueba de destreza, entrenamiento, apuestas e incluso símbolo de la lucha por la democracia entre Estados Unidos y la Alemania nazi. Si te gustaría comenzar a practicar este antiguo y apasionante deporte, checa el link en la descripción de este video, donde encontrarás clases de boxeo a lo largo y ancho de todo México. Si tú tienes un gimnasio de boxeo, te invitamos a que nos contactes. Podemos ayudarte a que más gente encuentre. Nuestra idea es promover el deporte. Si te gustó esta información, recuerda darle like al video, suscribir al canal y no dejes de compartir en tus redes sociales. Esto fue un vlog más de Journey. Recuerda, se llama Deporte. Hasta la próxima.